Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos vamos a meter de lleno en el mundo de la guerra en el siglo XXI. Uy, qué interesante. Sí, para guiarnos en este viaje, vamos a bucear en el libro Las guerras del siglo XXI, Ah, editado por Ana Esther Ceseña. interesante. Imagínate este libro, es como un mapa que nos muestra cómo los conflictos se han transformado desde la caída del muro de Berlín. Desde el fin de la Guerra Fría, digamos. Exacto, ya no son esas guerras tradicionales. Claro. Con ejércitos gigantes enfrentándose, ahora todo es mucho más complejo. Totalmente es como si la guerra se hubiera fermentado, ¿no? Sí, Se libran en distintos frentes, con nuevos actores, nuevas tecnologías eso. y en muchos casos sin líneas de batalla claras. Y esto me lleva a pensar en la tecnología, por ejemplo, cómo los drones, la ciberguerra, la inteligencia artificial están cambiando las reglas del juego. Bueno, sin duda. En el libro se habla mucho de eso. La tecnología ha tenido un impacto tremendo. Por un lado, tenemos los drones que permiten realizar ataques a distancia, con una precisión milimétrica, pero también plantean dilemas éticos importantes. Es verdad. ¿Hasta qué punto es aceptable utilizar máquinas para matar? ¿Y qué pasa con los civiles que quedan atrapados en el fuego cruzado? Claro. Es un debate que no podemos ignorar. Totalmente. Es como si la guerra se hubiera vuelto más fría, más impersonal, ¿no? Sí, Se pierde la dimensión humana del conflicto. se pierde la dimensión humana y además no olvidemos la ciberguerra, que es otro frente completamente distinto. Ah, sí. Pensemos en un ataque informático a gran escala que paraliza la red eléctrica de un país. Wow. El caos que eso generaría sería enorme y todo sin necesidad de disparar un solo tiro. Es increíble cómo la guerra se ha vuelto invisible en muchos sentidos. Totalmente, Pero las consecuencias son bien reales. sin duda. Y hablando de cambios, el libro también menciona el resurgimiento de la rivalidad entre las grandes potencias. Ujú. Estados Unidos ya no es la única superpotencia. Ahora se enfrenta a la competencia de Rusia y China. Claro. Esto no aumenta el riesgo de un conflicto a gran escala. Mira, la situación geopolítica actual es muy compleja. Por un lado, tenés a Estados Unidos, Sí. que busca mantener su hegemonía global, Ajá. y por otro lado, tenés el ascenso de China como potencia económica y militar. Claro. Rusia, por su parte, está tratando de recuperar su influencia en el escenario internacional. Sí. Es como un juego de ajedrez tridimensional donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles. Y en este juego, ¿dónde queda América Latina? Bueno, El libro también analiza varios casos de la región. América Latina ha sido escenario de diversos conflictos a lo largo de su historia. Sí. El libro se centra en algunos casos específicos, A ver. como la guerra en Colombia, el conflicto palestino-israelí, la guerra en Libia, la guerra en Siria Sí. y lo que llama la guerra contra Venezuela. Interesante. Cada uno de estos casos ilustra una faceta distinta de la guerra en el siglo XXI. Empecemos por Colombia, un país que ha vivido décadas de conflicto armado interno, Bueno, Colombia es un ejemplo de lo que podríamos llamar una guerra irregular. donde se combinan guerrillas, paramilitares, narcotráfico y la intervención de actores externos como Estados Unidos. Claro. El Plan Colombia, impulsado por Estados Unidos a principios del siglo XXI, intensificó la lucha contra las guerrillas, pero también generó controversias Claro. por el uso de métodos cuestionables y por el aumento de la violencia. Y no olvidemos el papel de los grupos paramilitares que actuaron con una brutalidad extrema. Sí. Fue una época muy oscura para Colombia. ¿Y qué hay del conflicto palestino-israelí? Un Bueno, conflicto que parece no tener fin. El conflicto palestino-israelí es un caso paradigmático de cómo la guerra se ha adaptado a entornos urbanos. Israel ha implementado una estrategia de control, basada en lo que llaman el principio de separación, que busca controlar los recursos y la movilidad de la población palestina, mientras se desentiende de su vida cotidiana. Para ello han construido muros checkpoints Así. y utilizan sistemas de vigilancia biométrica de última generación. Es como si estuvieran creando dos realidades paralelas, una para los israelíes y otra para los palestinos. ¿Y qué pasa con el agua? Bueno, He leído que el control del agua es un punto crítico en este conflicto. tenés razón, Israel controla la mayor parte de los recursos hídricos en la región, Claro. lo que genera una situación de vulnerabilidad para la población palestina. Es un claro ejemplo de cómo los recursos naturales se pueden convertir en un arma de guerra. Pasando a otro escenario, ¿qué podemos decir de la guerra en Libia? Un país que ha sido devastado por la violencia en los últimos años. Libia es un ejemplo de lo que se conoce como guerra a distancia. Ajá, Potencias externas intervinieron con poder aéreo claro. y apoyo a grupos rebeldes para derrocar el régimen de Muammar Gaddafi. Sí. Sin embargo, esta intervención tuvo consecuencias imprevistas. ¿Cuál es? El país se sumió en el caos,
proliferaron las milicias Mm, y se generó un vacío de poder que aún no se ha podido llenar. Es la paradoja de la intervención, ¿no? Se busca solucionar un problema. Pero se termina creando otro aún mayor. Totalmente. Y Libia no es el único caso en la región. La guerra en Siria nos muestra una complejidad aún mayor. Sin duda, Siria es un verdadero rompecabezas geopolítico. ¿Sí? Tenés al gobierno de Bashar al-Assad apoyado por Rusia e Irán, Ajá. enfrentándose a una multitud de grupos rebeldes, Claro. algunos de los cuales son apoyados por Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita, entre otros. Sí. A esto hay que sumarle la presencia del Estado Islámico, que en su momento controló una parte significativa del territorio sirio. Es una guerra con múltiples frentes, donde cada actor persigue sus propios intereses. Es un conflicto que parece no tener fin ¿Es verdad? y que ha generado una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. Sin duda. Millones de sirios se han visto obligados a abandonar sus hogares, Claro. convirtiéndose en refugiados en países vecinos o en Europa. Es una tragedia de dimensiones inimaginables. Y para completar nuestro recorrido por los estudios de caso, ¿qué nos puedes contar sobre Colombia? Bueno, Colombia, a pesar de los acuerdos de paz con las FARC, Sí. sigue enfrentando desafíos en su camino hacia la paz. Claro. Persisten grupos armados ilegales. El narcotráfico sigue siendo un problema grave. Sí, Y la violencia continúa afectando a muchas comunidades. es verdad. Es un recordatorio de que la paz no se construye de la noche a la mañana, Claro. sino que es un proceso largo y complejo que requiere un compromiso sostenido por parte de todos los actores involucrados. Y finalmente llegamos a Venezuela, un país que ha estado en el centro de la atención mediática de los últimos años. Sí. El libro habla de una guerra contra Venezuela. Ajá. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en el caso de Venezuela no se trata de una guerra en el sentido tradicional del término, sino de una estrategia multidimensional que busca desestabilizar al gobierno. Ya veo. Esta estrategia combina la guerra económica con sanciones y bloqueos, la manipulación mediática con una campaña de desprestigio internacional y la presión diplomática buscando aislar al país en el escenario internacional. Es como una guerra híbrida, ¿no? Se utilizan métodos no convencionales para debilitar al adversario. Y las consecuencias para la población venezolana han sido devastadoras. Sin duda. La economía está en crisis, hay escasez de alimentos y medicinas, y la inflación se ha disparado. Exactamente, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos han tenido un impacto muy fuerte en la vida cotidiana de los venezolanos. Claro. Se ha generado una crisis humanitaria que ha obligado a millones de personas a emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades. Es una situación muy compleja con implicaciones geopolíticas importantes. Es increíble cómo la guerra ha evolucionado en el siglo XXI. Ya no se trata solo de ejércitos enfrentándose en un campo de batalla. ¿Es verdad? Ahora la guerra se libra en múltiples frentes, con nuevas tecnologías, nuevos actores y nuevas estrategias. Es un panorama complejo que nos obliga a repensar la forma en que entendemos los conflictos. Totalmente, la guerra en el siglo XXI es un fenómeno multifacético que requiere un análisis profundo para comprender sus causas, sus consecuencias y las posibles soluciones. Y creo que este libro nos proporciona las herramientas para empezar a comprender esta nueva realidad. Nos ha dado mucho para pensar en esta primera parte de nuestra inmersión en el mundo de la guerra en el siglo XXI. Coincido. Sí, totalmente. En la próxima parte vamos a profundizar en el rol de las corporaciones militares privadas, que son un actor cada vez más relevante en los conflictos contemporáneos. Interesante. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre las guerras del siglo XXI, me parece crucial hablar sobre el papel de las corporaciones militares privadas. Sí, totalmente. Son actores que se mueven en las sombras de los conflictos Sí. y su influencia es cada vez mayor. Tenés razón, es un tema que a veces pasa desapercibido, pero es fundamental entender cómo funcionan estas empresas Exactamente. y qué impacto tienen en la dinámica de la guerra. Totalmente. Si mal no recuerdo, el libro las describe como una especie de ejército privado, ¿no? Sí, como ejércitos privados. Ofrecen servicios de seguridad logística, entrenamiento militar, Claro. e incluso participan en operaciones de combate. Wow. Es como si estuvieras tercerizando la guerra contratando empresas privadas para que hagan el trabajo sucio. Claro. Y esto me lleva a preguntarme, ¿quién controla estas empresas? Buena pregunta. ¿A quién rinden cuentas? Claro. ¿No es peligroso que actores privados tengan tanto poder en un ámbito tan delicado como la guerra? Ese es precisamente uno de los mayores problemas. Claro. Al operar fuera de las estructuras militares tradicionales, Sí. las corporaciones militares privadas escapan
al escrutinio público y a las normas del derecho internacional. Se mueven en un vacío legal Ya veo. que les permite actuar con un alto grado de impunidad. Es decir, que pueden cometer abusos y violaciones a los derechos humanos sin tener que responder por sus actos. Lamentablemente sí. Hay ejemplos concretos de esto. Sí, por supuesto, uno de los casos más conocidos es la masacre de civiles en Bagdad en 2007, Sí. perpetrada por empleados de la empresa Blackwater, Claro, Blackwater. que luego cambió su nombre a Academy. Academy. Este incidente conmocionó al mundo y puso en evidencia los peligros de la privatización de la guerra. Es un caso escalofriante. Y pensar que estas empresas siguen operando en zonas de conflicto, con poca o ninguna regulación, ¿qué se está haciendo para controlar sus actividades? Bueno, hay diversas iniciativas a nivel internacional para regular el sector de las corporaciones militares privadas, pero los avances son lentos. Es un tema complejo ya que involucra intereses económicos y políticos muy poderosos. Porque al final del día, estas empresas son un negocio, ¿no? Exactamente. Lucran con la guerra. Sí, Y mientras haya conflictos armados, van a seguir existiendo. sin duda. Y esto nos lleva a otra cuestión importante. ¿Cómo influyen las corporaciones militares privadas en la duración de los conflictos? Interesante pregunta. Contribuyen a prolongar las guerras por su propio interés económico. Es una posibilidad que no podemos descartar. El libro plantea que la lógica de mercado aplicada a la guerra genera incentivos perversos. O sea, Las corporaciones militares privadas buscan maximizar sus ganancias, claro. y esto puede llevar a la prolongación de los conflictos y al aumento de la violencia. Es un círculo vicioso que parece difícil de romper. Mientras haya demanda de sus servicios, estas empresas van a seguir existiendo y van a seguir influyendo en la dinámica de la guerra. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que estas empresas no solo ofrecen servicios de seguridad y combate, Claro. también participan en el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas, como drones, robots de combate, sistemas de vigilancia de última generación. Es decir, están contribuyendo a la carrera armamentista Sí, y a la sofisticación de la guerra. totalmente. Es una paradoja, ¿no? Sí. La tecnología que tiene el potencial de mejorar nuestras vidas se utiliza para crear armas cada vez más destructivas. Es verdad. Y estas empresas están en el centro de este proceso. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la ética en el desarrollo tecnológico. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? ¿Cuáles son los límites que no debemos cruzar? Son preguntas difíciles pero necesarias. No podemos permitir que la tecnología se utilice de forma indiscriminada para fines bélicos. Debemos establecer límites claros y asegurarnos de que el desarrollo tecnológico esté al servicio de la humanidad, no de la destrucción. Coincido plenamente. Yeah. Y para complementar el análisis de las corporaciones militares privadas, me parece importante mencionar otro aspecto que se explora en el libro, las guerras invisibles. Guerras invisibles. ¿A qué te referís con eso? Me refiero a las formas de guerra no convencionales, que se están utilizando cada vez más en el siglo XXI, como las sanciones económicas, los embargos, la guerra financiera, la manipulación mediática, la guerra cibernética. Son formas de guerra que no se libran en campos de batalla tradicionales, sino en el ámbito económico, financiero, informativo, digital. Entiendo, es como una guerra que se libra en las sombras, pero que tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Exactamente. Las sanciones económicas, por ejemplo, pueden provocar escasez de alimentos y medicamentos y otros bienes esenciales generando una crisis humanitaria. La guerra financiera puede desestabilizar la economía de un país, provocando inflación, desempleo y pobreza. La manipulación mediática puede crear un clima de odio y polarización social, justificando intervenciones militares o acciones políticas agresivas. Y la guerra cibernética puede paralizar infraestructuras críticas, robar información confidencial o interferir en procesos electorales. Es impresionante cómo la guerra se ha sofisticado en el siglo XXI. Ya no se trata solo de utilizar la fuerza bruta, sino de emplear una serie de herramientas y estrategias para debilitar al adversario de forma indirecta. Exactamente. Y lo más preocupante es que estas guerras invisibles a menudo se libran contra la población civil, que se convierte en la principal víctima de este tipo de conflictos. Es decir, que la línea que separa a los combatientes de los no combatientes se vuelve cada vez más borrosa y los civiles quedan expuestos a los efectos de la guerra de una manera mucho más directa. Totalmente de acuerdo. Y esto nos plantea un nuevo desafío. ¿Cómo proteger a la población civil en un contexto donde la guerra se ha vuelto invisible? Y donde las armas ya no son solo las tradicionales. Es un tema complejo que requiere una profunda reflexión y creo que este libro nos proporciona las herramientas para empezar a comprender esta nueva realidad. Nos ha dado mucho para pensar en esta segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de la guerra en el siglo XXI. Coincido. Y en la próxima parte vamos a profundizar en el rol de la tecnología.
Interesante. y cómo está transformando la guerra de una manera sin precedentes. No se pierdan la tercera parte de nuestra inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Volvemos a nuestra inmersión en el mundo de la guerra en el siglo XXI. En esta última parte nos vamos a enfocar en el rol de la tecnología Exactamente. y cómo está cambiando las reglas del juego de una forma que nunca antes habíamos visto. Efectivamente, la tecnología está transformando la guerra a pasos agigantados. Imagínate un campo de batalla donde los soldados son reemplazados por robots, donde los ataques se realizan a través de Internet ¡Wow! y donde la información se convierte en un arma tan poderosa como una bomba. Esa es la realidad que estamos empezando a vivir. Es un escenario que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es real. Sí, sí. Y en el centro de esta transformación están los drones, la ciberguerra y la inteligencia artificial. Totalmente. Comencemos por los drones. El libro los describe como una especie de revolución en la forma de hacer la guerra, pero también plantea serias preocupaciones éticas. Los drones sin duda han revolucionado la guerra, permiten realizar ataques precisos a distancia, minimizando las bajas propias y los daños colaterales, pero al mismo tiempo han generado un intenso debate ético. Es verdad. ¿Es moralmente aceptable utilizar máquinas para matar? ¿Quién es responsable de los civiles que mueren en un ataque con drones? Claro. Son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Que al final del día, quien decide apretar el botón es un ser humano, ¿no? Exacto. Pero la distancia y la tecnología pueden crear una especie de desconexión emocional que facilita la toma de decisiones letales. ¿Sí? Es como si la guerra se hubiera convertido en un videojuego, en donde la vida humana se reduce a un objetivo en una pantalla. Esa es una de las grandes preocupaciones. La tecnología puede deshumanizar la guerra, haciéndonos olvidar que detrás de cada objetivo hay personas reales, con familias, con sueños, con miedos, y eso es algo que no podemos permitir. Y pasando a otro tema, ¿qué nos puedes contar sobre la ciberguerra? He leído que los ataques informáticos pueden tener consecuencias devastadoras Sin duda. para un país sin necesidad de disparar un solo tiro. La ciberguerra es una realidad cada vez más presente en los conflictos contemporáneos. Sí. Imagínate un ataque informático que paraliza la red eléctrica de un país, que bloquea el acceso a Internet, Wow. que interrumpe las comunicaciones, que roba información confidencial del gobierno o de empresas. Sí, El caos que eso generaría sería enorme. claro. Y todo sin necesidad de utilizar armas tradicionales. Es una forma de guerra silenciosa, pero con un potencial destructivo enorme. Totalmente. Y lo más preocupante es que los autores de estos ataques pueden ser difíciles de identificar, lo que dificulta la respuesta y la atribución de responsabilidades. Exactamente, la ciberguerra es un terreno complejo donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo público y lo privado, se vuelven borrosas. Ya veo. Y esto plantea nuevos desafíos para el derecho internacional y para la seguridad global. Y finalmente llegamos a la inteligencia artificial, que muchos consideran como la próxima gran revolución en el ámbito militar. Sin duda. El libro menciona la posibilidad de crear armas autónomas capaces de tomar decisiones letales sin intervención humana. ¿Es esto realmente posible? La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y su aplicación en el ámbito militar es inevitable. Ya existen sistemas de armas Claro. que utilizan la inteligencia artificial para identificar objetivos y guiar misiles. Sí. La siguiente etapa sería la creación de armas totalmente autónomas, capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Es un escenario que me da escalofríos. Delegar la decisión de matar a una máquina me parece un error gravísimo. ¿Quién sería responsable de los crímenes de guerra cometidos por una máquina? ¿Cómo podríamos controlar a estas armas? Son preguntas cruciales que debemos responder antes de que sea demasiado tarde. La inteligencia artificial tiene un potencial enorme para el bien y para el mal. Claro. En el ámbito militar es fundamental establecer límites éticos y legales claros para evitar que la tecnología se convierta en una amenaza para la humanidad. Es un debate que no podemos postergar. La guerra está cambiando a una velocidad vertiginosa y debemos asegurarnos de que la tecnología se utilice de forma responsable y ética. Coincido plenamente, la tecnología no es neutral, depende de nosotros como sociedad decidir cómo utilizarla para construir un futuro más seguro y pacífico. Y para eso es fundamental comprender los desafíos que plantea la guerra en el siglo XXI. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión en el mundo de la guerra en el siglo XXI, conflictos que se adaptan a nuevos escenarios, tecnologías que redefinen el campo de batalla, actores que operan en las sombras, y una lucha constante por el control de la información. Es un panorama complejo, pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar informados, debatir y buscar soluciones para construir un mundo más justo y pacífico. Totalmente de acuerdo, la guerra no es inevitable, es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que podemos cambiar el futuro, está en nuestras manos.
Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de la guerra en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender la compleja realidad que nos rodea. Gracias a vos por la invitación, ha sido un placer compartir este espacio de reflexión. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.